Hola, ¿cómo te va? Es un gusto poder saludarte particularmente en este nuevo encuentro. Vamos a seguir hablando de lo que es la antropología sociocultural, esta currícula que hemos definido gracias a la invitación de Visión 800 Global y que hemos trabajado desde el encuentro pasado sobre la antropología bíblica y tuvimos algunas reflexiones. Hoy vamos a avanzar sobre la antropología como disciplina científica para posteriormente en la tercera clase, en el tercer encuentro, dedicar un tiempo a hablar sobre la antropología social, en el cuarto encuentro sobre la influencia de la hipermodernidad en la cultura y finalmente, estar dedicando un espacio especial o particular en el último encuentro, en el quinto encuentro, para trabajar el concepto de misión en el ámbito de la cultura. Así que, sin más preámbulos, perdón, vamos a dar comienzo a nuestra segunda unidad, a nuestro segundo encuentro, y vamos a ver la antropología como disciplina científica. Cabe destacarse que la antropología como ciencia social eh, nace, persigue, busca como disciplina científica comprender al hombre, comprender el quehacer del hombre, comprender aquella trayectoria del hombre en su ámbito social y tratar de determinar los aspectos culturales y del quehacer general de la obra humana. Originariamente, allá por finales de 1800, la antropología sociocultural nace con el propósito de estudiar las culturas humanas. Y lo hacía de manera comparada, usando un método comparativo. ¿Y contra qué lo comparaban? Contra la cultura, contra los parámetros establecidos por el propio observador. Por eso tenía un marcado énfasis en una posición evolucionista y Taylor, por ejemplo, en el año 1871, en su famosa obra Culturas Primitivas, ya con el título nos damos cuenta, referente de la escuela evolucionista, como te decía, va a pensar a todas las demás culturas como de rango inferior o por lo menos de características primitivas, cuando en realidad esto no es así. Desde la simbolización etimológica, desde la expresión terminológica, antropos y logos obviamente se refiere al conocimiento del hombre. Esto es lo que quiere hacer la antropología, estudiar al hombre, comprender al hombre en su espacio, sus interacciones sociales, sus producciones culturales, sus creencias, motivaciones y fundamentalmente su quehacer o la producción cultural. Como te dije, desde esta perspectiva evolucionista, la cultura podía ser medible. Sin embargo, con los ojos de hoy, con los años de experiencia y de conocimiento, con la cadena de valor cultural que se fue produciendo y que la disciplina antropología como tal fue evolucionando, llegamos a darnos cuenta que las culturas no tienen una progresión fija. Por el contrario, es necesario saber que las culturas son innovativas desde todo punto de vista porque es producción humana y de esto estábamos hablando en el primer encuentro. El hombre fue creado a imagen de Dios y eso nos da una posibilidad de crear, de establecer parámetros, idioma, arte, música, comprender el mundo exterior, vivenciarlos de distintas maneras que hace que podamos realmente entender que no hay culturas mejores o peores, primitivas o no primitivas. A lo sumo con nuestros anteojos del siglo XXI veremos respecto de aquellas culturas que de conformidad con lo que entendemos como desarrollo tecnológico quedaron más de retrasadas, ¿sí? Pero respecto de ese punto de desarrollo, pero eso no las torna bajo ningún aspecto en culturas primitivas o inferiores, sino que son diferentes. Por ende vamos a entender que las culturas son relativas porque hay que vivenciarlas de acuerdo a su contexto y no de acuerdo solamente con el observador, ¿sí?
Las culturas no son diferentes, ni mejores, ni inferiores, perdón, no son ni inferiores ni mejores, son diferentes, son distintas, son particulares, ¿sí? Como cada uno de nosotros somos particulares. En el contexto latino del imperio griego, del imperio romano, se utilizaba la palabra cultura como haciendo alusión a los cultivos, como haciendo alusión a la agricultura, ¿sí? Cantón va a emplear el término agricultura refiriéndose no solamente al cultivo, sino al cuidado que tenía el campesino, el agricultor para que florezca. De la misma manera, la cultura tiene que ser cuidada para que se desarrolle, para que evolucione. Cicerón usaba la metáfora de la cultura anime, es decir, el cultivo del alma. La cultura, decía él, enriquece el espíritu, el alma del hombre, porque le permite no solamente sentir y plasmar sus emociones, sino desarrollarse a nivel personal. Esta conceptualización de cultura como cultivo del alma y del espíritu, como enriquecedor del hombre, siguió en gran parte del transcurso de la Edad Media, hasta que va a aparecer Rousseau, quien va a hablar de la cultura como la educación o la formación del individuo. En síntesis, si quisiéramos tratar de, en un solo concepto, buscar el objeto de estudio de la antropología, diremos que es todo quehacer humano, toda producción que tiene como centro, como eje, al individuo, al hombre. La antropología como ciencia social, por otra parte, tiene acotado su objeto, sus distintas ramas que ahora vamos a ver. La American Anthropological Association en los Estados Unidos, la Asociación Americana de Antropología, define básicamente 4 grandes campos de la antropología. Esto no quiere decir que no haya más especificidades, pero estos son los grandes 4 rubros que contempla la antropología como ciencia. Está la antropología biológica, la antropología cultural, a la que le estamos dedicando mayor tiempo, la arqueología en sí misma y la antropología lingüística, el estudio de los idiomas, semióticas y demás cosas. El objeto de estudio de la antropología es holístico, porque abarca no solamente desde la producción humana, el arte, la cultura, el idioma, los símbolos, las normas, las vivencias, las instituciones. Como te das cuenta, es lo suficientemente amplia y abarcativa como para decir que es una disciplina holística, porque también se nutre de otras ciencias sociales para enriquecer su producción. En ese sentido, uno de los objetos de estudios principales de la antropología es la cultura, en sus diferentes formas, como dijimos, en sus diferentes paisajes y en sus diferentes manifestaciones. ¿Sí? Algo que también los evangélicos tenemos que aprender a respetar. La cultura es la manifestación de los pueblos y por ende se expresan ante Dios en proporción a esa riqueza cultural que ellos tienen. El segundo objeto de estudio tiene que ver con las normas. Y las normas en todas sus formas, no solamente las normas legales, civiles, penales, laborales, económicas, no solamente las normas como objeto de estudio del derecho, sino las normas también como costumbres, como aquellas normas no escritas, pero que están en la tradición generacional y en el acervo cultural de un pueblo. Normas también asimiladas, obviamente, a los ritos y las creencias, porque las creencias van modelando las acciones humanas, al igual que la ley. Entonces, busca a partir de las normas entendidas como la producción jurídica, la producción de la costumbre, la producción de las creencias y los ritos, establecer el conjunto de delimitaciones o de marcos que tienen los hombres para su entorno y vida social. De la misma manera, obviamente aquí vamos a hacer foco, objeto de estudio de la antropología son las creencias, es la religión.
Y ahí aparece una palabrita espiritualidad que vamos a ver más adelante cómo entenderle qué es, pero la religión es inescindible del hombre. Como habíamos dicho en la clase anterior, el hombre necesita creer, necesita depositar su fe en algo, independientemente de que se considere agnóstico o ateo, o que sea un confeso negador de Dios. Va a creer en otras cosas, pero tiene que creer. Entonces las creencias son importantes para el estudio de la antropología. Obviamente es una ciencia que le va a dedicar especial atención a los esquemas culturales, a los patrones. Básicamente nosotros le llamamos valores a esos patrones culturales y sociales que nos moldean en la vida cotidiana. Esa escala de valores, esas preconceptualizaciones con las cuales crecimos y fuimos educados, también son un centro de estudio de la antropología, al igual que el lenguaje, el idioma, sea oral o escrito de cualquier naturaleza, representa nuestro acervo cultural. Y finalmente, el mundo de los objetos, ¿sí? La producción en sí misma, no solamente de arte, sino las construcciones, la obra edilicia, los objetos en general como producción humana. A todo esto la antropología le va a dedicar espacio y distintas ramas van a entrar en cada una de estas variantes. Para poder analizar y estudiar para la obtención o prosecución de sus objetos de estudio, la antropología va a usar diversos métodos. Y cada uno de esos métodos, de acuerdo al contexto, las circunstancias, de acuerdo a los esquemas, de acuerdo a lo que tratamos de indagar, va a utilizar estos métodos de manera conjunta, individuales, únicas o varios al mismo tiempo. Usará la etnografía, ¿sí? El trabajo de campo, el estar inmerso en esa cultura, y por ende habrá observación participante, sea que el observador esté participando de la vida comunitaria o esté alejado solamente mirando. Obviamente usará métodos vinculados a la semiótica para entender fundamentalmente lo que tiene que ver con el lenguaje y con el idioma. Usará métodos históricos semánticos para saber qué quería decir esa frase o esa palabra en el contexto en el cual fue dicha. Ahí nosotros tenemos experiencia, no es lo mismo extrapolar las enseñanzas de Jesús a nuestra realidad, aunque tengan impacto sin duda, que entender lo que Jesús estaba diciendo a la comunidad a la cual se refería, en el contexto en el cual estaba y con el uso de esas palabras, no otras que tenían un significado quizá diferente al que hoy nosotros tenemos. Entender esto es importante, por eso uno de los métodos es el histórico semántico, ¿sí? El método genealógico, entender la evolución, el desarrollo generacional y los comportamientos de las distintas generaciones. Establecer análisis funcionales, cómo funciona, cómo se modelan y se entrecruzan las instituciones sociales y funcionamos en ese contexto. Obviamente métodos inductivos, deductivos, informantes privilegiados, aquellos que conocen realmente la producción cultural y que vivencian esa cultura como un etos incorporado. Usará el método de la historia de vida, entre muchos otros. Pero como verás, no es una disciplina estática, sino que apela también a la sincronía de otras disciplinas y tiene métodos muy concretos para alcanzar su objeto de estudio. Quisiera dedicar un tiempo a hablar de y definir qué es la enculturación, la transculturación, la aculturación y el sincretismo de manera particular. Entendemos por enculturación cuando una generación más antigua transmite su forma de pensar, sus valores, creencias, a las generaciones más jóvenes. Este fue el método, esta fue la forma de preservar la cultura, por ejemplo, antes de los símbolos, de los idiomas y de la narrativa cultural más avanzada. Esto es lo que hacía Israel.
El famoso Yemá judío de Deuteronomio 6, 4 al 9, este era el principio esencial. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después da instrucciones específicas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y enseñarás o hablarás de ellas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y meditarás o pensarás en ellas al levantarte y al acostarte y cuando caminares, y las pondrás como frontales, ¿sí?, en los marcos de tu puerta. ¿Qué le está diciendo el Señor a Israel? Esto, los mandamientos, la ley, el acervo, la historia de Israel, hay que pasarla generacionalmente. Hasta el día de hoy es lo que hace el pueblo judío. Por eso, más allá de que un judío esté en Francia, en Estados Unidos, en Buenos Aires, en Cuba, en España, en Italia o en China, va a mantener vivo el fuego de su cultura y de su herencia israelí o hebrea, porque desde hace 5.900 años casi siguen utilizando el mismo método. Esta es una diferencia entre el hombre como ser creado y el resto de los animales. La principal tarea que tenemos nosotros, más allá de cuidar, alimentar, proteger a nuestros hijos, es la principal herencia, es la formación de su carácter, de su personalidad y de sus valores, y en ese concepto, obviamente, la instrucción respecto de Dios. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Esto es lo que pasó con Moisés. Si vos lees atentamente la historia de Moisés, te vas a dar cuenta que Moisés estuvo al cuidado de su madre 3 o 4 años hasta el destete. Luego lo adoptó definitivamente la hija del faraón y ya hasta los 40 años que mata al soldado egipcio y huye al desierto y luego Dios lo llama después de 40 años. ¿Por qué Moisés hace lo que hace? Porque efectivamente Moisés ve que un soldado egipcio estaba maltratando a un hebreo y él reacciona. ¿Por qué? Porque su madre, aún en esa edad, le había enseñado que tenía un pueblo que era Israel y tenía un Dios que era Jehová. Y 36 años de cultura egipcia no pudieron borrar lo que su madre le había impregnado en los primeros años de su vida. Esto es la enculturación. La aculturación es la no cultura, lo cual desde nuestra perspectiva moderna, ¿sí?, esto en realidad es un despropósito, pero indica el proceso de asimilación de prácticas o rasgos culturales después de haberse producido un contacto cultural. El término se refiere básicamente a un contacto cultural, a la asimilación de una cultura nueva, una cultura que llega habiendo ya una cultura huésped. ¿Sí? Y el término en inglés deriva de la palabra que significa una cultura nativa, acculturation, una cultura nativa que recibe una cultura huésped. Y en este proceso de simbiosis, obviamente hay efectos del encuentro. Puede ser que la cultura huésped termine aniquilando la anterior, puede ser que se fundan en una cultura sincrética que comparta cosas, de ahí, por ejemplo, no sé, la cocina nativa, ¿sí? O finalmente puede ser que se produzca una nueva cultura juxtaponiendo creencias con el largo o con el correr de los años. La transculturación, por el contrario, es un término que otorga mayor profundidad al proceso de asimilación cultural, mediante una noción que se basa en el enriquecimiento y la pérdida de elementos culturales que están involucrados en cada uno de estos encuentros culturales. Este término transculturación lo usa por primera vez el antropólogo cubano Fernando Ortiz y tiene que ver con esto, ¿no? Con la integración de estos procesos transculturales
que hacen que dos culturas se relacionen, ¿sí? Y ambas pierdan elementos identitarios propios para conformar uno nuevo, o al menos los repliquen, pero de manera diferente. Si seguimos avanzando, vamos a ver que Ortiz va a definir la transculturación como los procesos de formación y consolidación de una nueva cultura a partir, como te dije, de la unión de las otras dos anteriores, ¿sí? Con la transculturación, las nociones tanto de enriquecimiento como de pérdida son más relativas, porque se tiende a una nueva identidad cultural que después vamos a ver bien qué es respecto del mundo evangélico. Pero él distingue básicamente tres etapas de la transculturación. La primera es la aculturación, la adquisición de elementos de la nueva cultura huésped, como por ejemplo la incorporación de las costumbres extranjeras en los hábitos de vestimenta de los pueblos indígenas, ¿sí? Terminan asimilando cada uno de nosotros, y más en una cultura globalizada como la que tenemos, terminamos asimilando elementos culturales que son externos a nosotros y que terminan a ser parte nuestro. La desculturación, que vendría a ser el desarraigo final luego de un proceso histórico o la pérdida de elementos de una cultura nativa o antigua. Por ejemplo, la pérdida de todos los idiomas de nuestras comunidades aborígenes o indígenas en cada uno de nuestros países, que hoy ya casi no se hablan. Esa pérdida es un proceso de desculturación, ¿sí? O por lo menos queda relegado a muy poca cantidad de personas. Pero también puede haber transculturación, y él dice, la otra etapa es la del neoculturalismo o la neoculturación, el surgimiento de una nueva cultura e identidad, como por ejemplo la fusión de mezclas de comidas de un pueblo y de otro, de una cultura y de otra, que termina dando como resultado una cocina típica o propia, la famosa comida criolla. Hay una antropología de lo cotidiano que se dedica específicamente a estudiar cada una de estas cosas. Si seguimos avanzando, vamos a llegar al sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Es una mezcla cultural que emerge de la aculturación. No es solo una justaposición o superposición de elementos diferentes o distintos, ni la suma de esos elementos, sino que el sincretismo es un nuevo producto, una nueva forma cultural, ¿sí? El sincretismo cultural, por ejemplo, es el resultado que se lleva a cabo cuando dos o más pueblos entran en contacto y sus tradiciones comienzan a mezclarse. Esto es lo que pasaba con Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Tomaban contacto con pueblos como los cananeos, los fereceos, los jebuseos, los filisteos. Se terminaban mezclando con ellos, se iban aprendiendo de sus dioses, de sus culturas, de sus formas, de sus valores, y se convertían en prácticas sincréticas que obviamente eran rechazadas por Dios, pero esto es lo que acontece finalmente en el ámbito de cualquier cultura, aún el día de hoy. El sincretismo da lugar a un nuevo producto, ya no es ni la cultura A y la cultura B, ni la suma de la cultura A más la cultura C, más la cultura B, es directamente la cultura C. Pero esto también se da en el ámbito religioso. Es el producto de dos tradiciones o creencias religiosas diferentes que se asimilaron mutuamente, dando como resultado, en este caso, un nuevo culto, una nueva creencia, nuevas formas de expresar la creencia, incluso nuevas formas de hacer visibles esas creencias, con elementos y productos de ambas tradiciones que se terminan sincretizando o fusionando para producir una nueva.
Esto es lo que pasó, por ejemplo, a lo largo, pensando en nuestro continente, de la conquista de América y de la llegada de la Iglesia Católica, respecto de las culturas y de las creencias de los pueblos conquistados, y que terminaron dando lugar a lo que hoy nosotros conocemos o entendemos, por ejemplo, como catolicismo popular. Termina la Iglesia no reconociendo institucionalmente, en algún caso, en otros sí, pero sí reconociendo en la vivencia de la práctica cotidiana creencias que son fusiones, ¿sí?, de culturas previas. Esto lo vamos a ver en un sinfín de cosas, en la fiesta de la Pachamama que la Iglesia trata de regular de alguna manera, en las expresiones a los dioses de las culturas aborígenes que quedan plasmadas en costumbres o ritos, como por ejemplo la celebración de todos los santos y demás, o de los muertos, tomando elementos de esa cultura popular que trata de sincretizar. ¿Para qué? Para dejar contentas a ambas partes, ¿sí? Esto es producto del sincretismo religioso. Misturas y superposiciones que dan lugar a una nueva creencia. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos traspasar esto a nuestra realidad cotidiana, veríamos a un montón de cristianos, católicos por ejemplo, e incluso evangélicos, que saben del horóscopo, consultan el horóscopo. Hay muchos estudios de antropología religiosa a lo largo de todo el continente americano y en Estados Unidos que han demostrado que la gente, lo vamos a ver más adelante, tiende a precisamente hacer esto, a superponer y mezclar creencias. Entonces, saben lo que dice la Biblia, alguna vez aceptaron a Jesús como Salvador, pero cada tanto pueden ir al curandero cuando tienen un problema, o van al sacerdote cuando necesitan algo, o viceversa, el fiel católico va al pastor para que le ore por sanidad, y hay, pese a que a veces los pastores no lo saben, o en algunos casos sí, pero la gente tiende a hacer este tipo de cosas, tiende a no sacralizar tanto como solemos sacralizar los líderes religiosos. Hay imbricaciones culturales, vamos a hacer pie en el mundo evangélico. Esto nos da pie, por ejemplo, para analizar los fenómenos internamente y contextualizarlos a nuestro momento histórico. Por ejemplo, a partir del impacto de la nueva reforma apostólica y previamente por lo que se llamó la transversalidad litúrgica, ¿sí?, entendida como uniformidad de criterios, estilos, formas y actos rituales. Ejemplo, doy el nombre porque es evidente en nuestro continente. Todos en algún momento de la década de los 80 cantábamos como Marcos Witt. Había una uniformidad, una transversalidad litúrgica en cuanto a estilos, formas, lenguaje. Pasamos de los signos clásicos del siglo XIX a los coros, a la música diferente, más llana, más comprensiva, más enraizada en nuestra tradición, a formas de creencias y rituales que fueron cambiando progresivamente. Incluso por efecto de esa transversalidad litúrgica de la nueva reforma apostólica y de la tarea básicamente de los consejos pastorales de cada ciudad que propendían a la unidad del pueblo evangélico, se fueron atravesando denominaciones en un estadio superior o superador incluso de las premisas históricas o de la uniformidad litúrgica propendida por las denominaciones, cosa que antes históricamente hubiera sido impensado.
Esa transversalidad litúrgica, esa forma de hacer música, de entender la música y la adoración, más espontánea, más experiencial que racional en algún punto, sumado a la nueva reforma apostólica que vino a traer un nuevo anclaje teológico, un nuevo marco de conceptualización o conceptuación teológica, ¿sí? Que fue como en capa superpuesta, enriqueciendo lo que ya estaba, que era el libre crecimiento, la unción, la teología de la prosperidad. A todo eso se le sumó como si fuera una nueva capa sedimental, la nueva reforma apostólica. Y sumado a eso, aparecieron lo que yo llamo las agencias paraeclesiales, que empezaron a marcar un rumbo distinto al de las iglesias. Ejemplo, que es una agencia paraeclesial, aquella institución no necesariamente religiosa, esto es vinculada a una institución religiosa o denominación, y que produce un significante cultural de modo tal que termina permeando en cada una de las iglesias. Ejemplo, Marcos Witt, ejemplo, Gilson, ejemplo, los movimientos postdenominacionales, ¿sí? América para Cristo y ese tipo de agencias o evangelismo explosivo, agencias que terminan tratando de hacer lo que la iglesia deja de hacer uniendo el esfuerzo de todas. A eso llamo yo agencias paraeclesiales. Estas tres cosas terminaron logrando o produciendo una uniformidad litúrgica y de creencias y de prácticas religiosas que 40 años atrás hubieran sido, por ejemplo, impensadas. ¿A quién se le iba a ocurrir que un bautista iba a hablar en lenguas o un metodista? Pero esta nueva identidad como consecuencia de los cambios fue lo que creó una nueva identidad. Déjame graficarlo de esta forma. Los bautistas, los hermanos cuadrangulares, cada uno de ellos tenían sus propias creencias, prácticas y vivencias. Sin dudas todos tienen el mismo eje medular basado en la reforma magisterial o protestante y la reforma radical. Pero tenían quehaceres diferentes, formas de interpretación distintas, creencias que en la práctica eran diferentes. Obviamente había contraste con los pentecostales, sin duda con los metodistas en cuanto a la vivencia y la experiencia de la fe cotidiana, con los hermanos libres o con los neopentecostales más modernos. Si uno 30 años atrás pasaba por una iglesia sin ver el cartel de la iglesia, podía saber si se sentaba, podía llegar a saber y decir, esta es una iglesia pentecostal, esta es una iglesia bautista, esta es una iglesia metodista, esta es una iglesia luterana. Todo eso quedó atrás, porque, como dijimos antes, por la tarea de las agencias paraeclesiásticas, de la nueva reforma apostólica y de la uniformidad litúrgica, yo no estoy diciendo que esto es bueno o es malo, estoy simplemente describiendo lo que aconteció como parte del proceso evolutivo cultural del pueblo evangélico latinoamericano. Las denominaciones fueron traspasadas, fueron trasvasadas. Entonces, todo esto fue mucho más que el sentirse bautista, pentecostal, metodista, hermano libre, cuadrangular o luterano. Es como que se abrió un paraguas que nos cobijó a todos, y si a esto le sumamos la participación política del pueblo evangélico en Latinoamérica, fundamentalmente a partir de la década del 80, hoy la mayor participación y posicionamiento público de las iglesias evangélicas respecto de la lucha contra el posicionamiento de la ideología de género, el aborto y demás, hizo
que tengamos una identidad superadora. Ya no somos bautistas, pentecostales o metodistas, ahora somos evangélicos, como un todo aglutinante de nuestras experiencias y creencias que no desaparecieron, sino que quedaron ahí latentes e incluso más allá de las propias denominaciones. Y me aventuraría a decir que en el corto plazo, esta identidad del ser evangélico, en la medida que la Iglesia siga esforzándose en el posicionamiento público respecto fundamentalmente de su participación política, de la lucha contra la ideología de género, el aborto y demás cosas, habrá una identidad superadora que no significa sincretismo, sino vivencia práctica, respecto, por ejemplo, de la ala más conservadora de la Iglesia Católica, que será el ser cristiano, como resultante de todo esto, pero es parte de la evolución, es parte del propio desarrollo cultural. En este sentido, cabe hablar entonces de la religiosidad popular y de lo que yo llamo el proceso de conversión y desconversión, que para mí es fundamental. Desde la religión institucionalizada con una visión exclusivista, así, con esta perspectiva exclusivista, definieron a la religión como el producto de la religión institucional, Weber, Maguire, en parte Durkheim, sí, los clásicos de la sociología. Y la visión está la religión sacralizada por un lado, la religión institucionalizada, la religión formal, y por el otro, las sectas. Esta era la dicotomía. Estaba la religión institucionalizada versus lo que hoy nosotros diríamos no secta, sino espiritualidad individualizada. Los inclusivistas o funcionalistas van a entender las nuevas formas o van a tratar de indagar sobre las nuevas formas de la vivencia de lo sagrado, como Hervieux Leguer. Ellas van a decir, es cierto está la religión institucional, pero también es cierto que la gran mayoría de la gente que está fuera del clero vivencia lo sagrado a su forma, a su manera. Su espiritualidad es individual, aunque sepa lo que dice institucionalmente la Iglesia. En ese sentido, es importante tener en cuenta que aparece, tomando o abrevando desde la idea de Durkheim, lo que se llama como religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Lo religioso como práctica y vivencia cotidiana. Eso es religiosidad. Socialmente construida, independientemente de lo que diga la religión institucionalizada, e individualmente experimentada, porque nadie, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el rabino, ni el pai, en definitiva, en el foro íntimo de las personas puede decir cómo sentir, vivir su experiencia religiosa a cada persona y cómo relacionarse con Dios. Obviamente le vamos a decir lo que dice la Biblia, pero hay que ver cómo internaliza cada persona, cada individuo y cómo vuelca eso a su experiencia con Dios. Por eso es importante, y para mí mucho más abarcativa que la visión de la religión institucionalizada o de la espiritualidad individualizada o de la religiosidad, que pensemos en torno de lo que yo llamo, y que de hecho no yo llamo, sino que hay producción, obviamente, que ahí está volcada, para ver y mirar comprender e investigar el fenómeno religioso desde la perspectiva de la religión vivida. Hamerman, Maguire, Orsi fundamentalmente van a trabajar ese concepto de religión vivida. ¿Y qué es la religión vivida? Es la religión que vivencia cada uno de nosotros individualmente,
como resultado de su experiencia, de su trayectoria de fe a lo largo de la vida, del obrar de Dios en su vida, con la impronta y particularidad que sea, y cómo esa persona vivencia entonces como consecuencia de todo eso su relación con Dios. Es la religión que uno vive en lo cotidiano independientemente de lo que diga la religión, independientemente de lo que diga el clero. Esto es importante tenerlo en cuenta, y hay un asterisco raro, pero asterisco al fin. Los evangélicos por años nos hemos conformado con el proceso de la conversión, y es cierto, hay dos tipos, ¿no? Lo que algunos llaman la conversión paulina, esa que es de golpe, que se cae del caballo, Dios obra, pero yo prefiero verla, porque esto es lo que sucede en la mayoría de los casos, como un proceso a lo largo del tiempo. Ese proceso que llamamos conversión, que es un proceso que transcurre a lo largo del tiempo, porque mientras tengamos vida, el Espíritu Santo obviamente seguirá actuando en nosotros. Esto no lo estoy diciendo desde un punto de vista netamente teológico, sino sociológico y antropológico, quiero que quede claro. Obviamente que si uno aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida de manera sincera, genuina, y se arrepintió de sus pecados, es salvo. Pero eso no significa que se haya convertido en un nuevo hombre, porque su naturaleza va a seguir transformándose, como dice el apóstol Pablo. No pretendo haberlo alcanzado yo, sino que una cosa hago extendiéndome hacia la meta. Pablo, casi al final de su ministerio, decía, me falta para ser más parecido a Jesús. Pero los evangélicos descuidamos ese proceso de conversión y lo reducimos a la oración de fe, a los 3 meses del curso del bautismo, al bautismo, a que esa persona sirva en la iglesia en alguna tarea, y no nos damos cuenta que es mucho más complejo que eso, porque nos falta o descuidamos lo que yo llamo el proceso de desconversión. ¿Y qué es ese proceso de desconversión? Que alguien a mí me diga efectivamente, mirá, no solamente emborracharse está mal, sino que también es pecado, ¿sabes qué? Leer el horóscopo. Yo vengo de una familia espiritista. Que alguien me hubiera dicho a mí, hablar con los muertos es pecado. ¿Cuánta gente conoces? ¿Cuántas personas conoces? Cristianos inclusive, que en un momento o en una situación de su vida se paran frente a la foto de su padre, de su madre, de su esposo o de su esposa, si es viudo, y dicen, por ejemplo, si estuvieras aquí, qué distinto sería todo, y habla con esa persona. No lo hace de mala forma, no lo hace con mala intención, no va al cementerio y se queda y habla. En el fondo eso es una práctica ocultista, pero nadie le enseñó. No sé si se entiende lo que quiero decir. A todo este tipo de cosas que son vivencias cotidianas y que uno fue acumulando como experiencia religiosa a lo largo del tiempo, hay que decirle a la persona, eso está mal, eso está mal, eso está mal, conforme a la palabra, eso está mal, y permitir que él entienda, se arrepienta de ese pecado. A ver, los católicos no tienen por qué saberlo, pero los que venimos del ocultismo lo tenemos claro. Cuando un cristiano católico ora o le reza a un santo, por más bueno que haya sido San Francisco de Asís, por decir algo, es alguien que ya murió. Y alguien le tiene que decir, es pecado, porque estás practicando ocultismo, estás hablando con un muerto. Ahora, si nadie a ese hermano nuestro evangélico que viene del mundo del catolicismo le enseñó eso, tampoco pudo tomar conciencia de esa realidad. El proceso de desconversión es importante. Si no, se van a producir sincretismos y mixturas. Y los pastores vamos a pensar que en realidad la gente
está haciendo todo lo que le decimos desde el púlpito, cuando en el fondo, cuando llega a su casa, por todo esto, vivencia su fe de manera diferente, de manera distinta, e incluso cometiendo este tipo de errores. En este sentido, tenemos que hablar necesariamente de la construcción del mundo de vida. ¿Qué es esto? La idea del mundo de vida busca comprender la dimensión social en la que se construyen los marcos de sentido de nuestra cotidianeidad. Nosotros actuamos naturalmente en nuestro día a día de acuerdo a esos marcos de sentido de nuestro mundo de vida que fue formado por la sociedad, por nuestra cultura, por nuestra familia, por nuestra educación y por nosotros mismos. No es lo mismo la cultura puertorriqueña, la cultura cubana, la cultura chilena o la cultura argentina. Esos marcos de vida se fueron modelando, como dijimos, por efecto de la cultura de cada uno de nuestros países. Esa construcción del mundo de vida, del contexto y del concepto alemán del Lebenswelt, proviene de la fenomenología trascendental de Husserl. Ese mundo de vida es lo que nos moldea a cada uno de nosotros. Un francés actúa como lo que es un francés. Un coreano actúa conforme a su cultura coreana. Un brasilero va a comportarse como lo haría un brasilero, y eso no está mal. Es parte de su mundo de vida que lo modeló. Sin embargo, ese mundo de vida tenemos que tener en cuenta es el horizonte no explicitado, porque puede estar, pero no necesariamente está escrito, y es anónimamente vivido por cada uno de nosotros. Yo soy argentino, pero vivo la argentinidad en el fondo a mi manera, aunque todos gritemos los goles de Messi. Cómo cada argentino vivencia su argentinidad es individual. Cómo cada cristiano evangélico vivencia su fe es una realidad individual. Por eso es tan importante el proceso de conversión y desconversión. Es nuestra experiencia cotidiana. Es lo que me hace individuo día por día. Ahí entonces la importancia de la óptica de la religión vivida para analizar este tipo de cosas. La perspectiva subjetivista viene a indagar sobre el quehacer de los actores, ¿no? Desde una perspectiva subjetivista uno evalúa solamente a los actores, sus modos de vida, lo cotidiano para tal y cual persona o para tal y cual comunidad. Pero en realidad hay un diálogo entre el mundo social heredado y el que se va construyendo a diario. Ejemplo, todos y cada uno de nosotros damos como algo absolutamente natural que a la mañana nos levantamos, nos lavamos los dientes, abrimos la canilla y nos duchamos, tomamos un baño. Eso que para nosotros es lo normal y lo cotidiano, o encendemos el botón de la cafetera y sale café. Son años de cultura. Son años, décadas, siglos de evolución humana. Eso que damos por sentado naturalmente es la producción, es el mundo social heredado que hace que hoy yo apriete el botón de la cafetera y salga café. Es una construcción social. Ahora mi aporte día por día será mi legado a esa construcción social que siempre está en constante modificación, evolución y desarrollo. Esta perspectiva va a comprender la sociedad y la relación de los individuos entonces con el mundo objetivo, con los sistemas, las estructuras, las instituciones, va a decir Alfred Schutz. Y de manera más reciente, Jürgen Habermas va a hablar sobre y trabajar sobre este concepto del mundo de vida y de la cotidianidad. En definitiva, la realidad es lo cotidiano. Independientemente de lo que pareciera ser la descripción, la gente, para la gente, la realidad es
lo que vive en su día a día. Esta construcción del mundo de vida, si quisiéramos seguir con Habermas, que enriquece el análisis mencionado básicamente con tres elementos. Va a poner mucho foco en la cultura, en el análisis de la sociología, de la sociedad y de la personalidad de los individuos, porque cada uno de nosotros hacemos cultura y convivimos en sociedad con nuestra propia singularidad o personalidad. Será Alfred Schutz quien trabajará la asimilación de ese mundo de vida a la vida cotidiana, ¿sí? Diciendo que lo evidente para el hombre de la calle, para el hombre común y corriente, para el sentido común, es lo que vivencia naturalmente día por día. Esto que es tan gráfico y práctico, a los pastores nos cuesta llevarlo a la práctica. Nos pasa a veces lo que sucede con cualquier institución, cuando la que sea, alguien toma una posición de poder, pierde, salvo que se procure no hacerlo, pierde su relación con la cotidianeidad. Lo vamos a ver en la clase próxima. Ejemplo, el político que llega al cargo electoral se olvida de los votantes. El sindicalista que está a cargo del sindicato se olvida de los trabajadores. El pastor de la mega o de la gran iglesia se olvida de la oveja y para pedir una entrevista con el pastor hay que esperar 6 meses. ¿Sí? El que llegó a ser rector de la universidad se olvida de la necesidad del estudiante en la biblioteca. Siempre, en cualquier institución social, el hecho de la permanencia en el poder sin tomar contacto a diario con la realidad hace que automáticamente nos volvamos no pertinentes para la cotidianeidad de la gente y de las personas. No es un dato menor. Cuando viajo en subte, en metro, en colectivo, cuando camino con la calle, cuando vivencio el día a día, ahí me doy cuenta la realidad de la gente, el mundo de vida de las personas. En lo cotidiano es lo que hacía Jesús. Caminaba, iba de una ciudad a la otra y se mezclaba con la gente. A lo dicho tenemos que sumarle lo escrito por Berger y Luhmann respecto de la tendencia de las personas a considerar los procesos subjetivos como realidades objetivas. ¿Sí? Esto es, en realidad, lo objetivo para mí es lo que yo vivencio, es mi subjetividad. Esa es mi realidad, mi vida cotidiana. Por ende, el pastor no debe dar por sentado nada, no porque estuvo dando 10 charlas o 10 estudios sobre los dones del Espíritu Santo, ya cumplió, tildó, dijo, ya alcanza, la gente, la comunidad ya sabe de los dones del Espíritu Santo o ya sabe sobre la carta a los romanos. No podés dar por sentado nada hasta que no hagas la verificación del mundo cotidiano de cada uno. Hasta que no vea que ese discípulo, que ese hermano en Cristo, está poniendo en práctica lo que aprendió sobre Romanos, está ejerciendo sus dones o está haciendo tal o cual otra cosa. Por ende, el pastor no debería dar por sentado nada. El Espíritu se lo va a revelar, es cierto, pero Jesús no le dijo a los discípulos, ya está, 6 meses con ustedes es suficiente, nos vemos de acá a la cruz. Fue un trabajo hormiga del día a día. Esto es lo que la religión vivida nos permite indagar, la cotidianeidad de la vivencia de lo sagrado para cada persona y asegurarnos de que esa persona está entendiendo lo que estamos diciendo y lo más importante, viviendo lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Espero les haya sido útil. Entendamos que la antropología como ciencia no improvisa, tiene metodología, tiene objetos de estudios, tiene formas, maneras, trayectorias, pero por sobre todas las cosas trata de comprender y rescatar al hombre en su contexto. Algo que sería bueno que la Iglesia también recupere
es importante que tengamos en cuenta no dar por sentada las cosas hasta verificar que las personas en su día a día están involucradas y viviendo. ¿Cómo hacerlo? Dios sin duda nos ayudará y nos guiará en esta tarea, pero también si somos capaces de aplicar las técnicas de la antropología, nos vamos a dar cuenta que sus herramientas también nos pueden servir para comprender la vida cotidiana de cada uno de nosotros y de las personas que nos rodean. Nos vemos en el próximo encuentro.